Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarles. Escenario Social al aire, este programa que hemos diseñado, ¿cierto?, para el diálogo, la conversación y para poner o para informar, ¿cierto?, a nuestra gente, a la gente que normalmente nos escucha, respecto de lo que ha estado ocurriendo, ¿cierto?, en las últimas semanas. Un saludo cordial, como siempre, Cristian, Alfredo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que nos vean, ¿cierto? Un gusto en saludarlos también a nuestros auditores, ahí a los panelistas, y agradecer también el espacio que gentilmente nos da Radio Polar. Hola, saludos a todos, a Cristian, a Manuel y a Cristóbal y a todo el personal de Radio Polar que nos permite, digamos, salir al aire. Y a todos nuestros auditores que fielmente nos escuchan y comparten sus comentarios. Así es. Polar Comunicaciones, que normalmente hace posible que nosotros estemos, ¿cierto?, al aire a través de la gestión que realiza en los controles Cristóbal Rato, como siempre, el reconocimiento para él. Y para Radio Polar, evidentemente, ¿cierto? Muchachos, a ver, ha ocurrido en este último tiempo, en esta semana que pasó, estuvimos viendo cuál fue el desarrollo, ¿cierto?, del paro de los camioneros, que fue un evento, ¿cierto?, importante desde el punto de vista de lo que significa el transporte en nuestro país. Y probablemente habría que hacer una distinción, ¿cierto?, un poco para matizar la discusión, porque cuando se habla del paro de los camioneros necesariamente se vincula a los camioneros con los choferes, y habría que hacer la distinción entonces en estas tres grandes organizaciones que existen en nuestro país, ¿cierto?, y que están asociados, ¿cierto?, a los dueños de camiones, porque no necesariamente los choferes son dueños de camiones, en algunos casos sí, ¿ya? Y como consecuencia, ¿cierto?, la seguridad o la mayor seguridad que se pide respecto al desplazamiento que tienen estas personas que son los choferes a lo largo del territorio nacional, y principalmente probablemente el nudo crítico está ahí en el sector de la Araucanía. Entonces son ellos, son los choferes los que arriesgan sus vidas, arriesgan las vidas de su familia, y son los que demandan efectivamente esta mayor seguridad. Como dijimos, entonces, solamente para matizar, existen tres grandes organizaciones: la CNTC, que es la que efectivamente está llamando o llamó en este periodo a esta paralización; la CNDC, que se desvincula, ¿cierto?, de la movilización; y Chile Transporte, que es también otra arista, ¿cierto?, de este gremio de dueños de camiones, ¿cierto?, y que es parte de la SOFOFA, esta última, Chile Transporte, y que efectivamente no está involucrada en la movilización. Eso, ¿cierto?, como preámbulo para que podamos, ¿cierto?, entonces hacer una distinción, muchachos, y los invito entonces a partir de esta reflexión a la conversación, al diálogo que tiene que ver precisamente con esta movilización de los dueños o uno de los sectores que vincula, ¿cierto?, al gremio de los dueños de camiones. Cristian. Sí, mira, me parece realmente, no sé, insostenible, un poco presentable en realidad que se haga una paralización y que el Ejecutivo no actúe, que no ejerza su trabajo. Porque, primera cosa, esta actitud el gobierno no la hubiese tenido, y no la tuvo tampoco con las manifestaciones de octubre, ¿ya? Fue muy duro, trató de inclusive sacar legislación para reprimir a los manifestantes, ¿cierto?, para encarcelar a los opositores, para el que andaba protestando, ¿cierto?, meterlo preso. Y sin embargo vemos la mano blanda que ocurre con los camioneros, pese a la crisis de desabastecimiento que está generando y pese a las amenazas. Más aún, cuando fueron las protestas de octubre, se creó o se dictó el estado de excepción constitucional justamente para poder sacar a los militares a la calle, ¿sí?, y para que la gente se vuelva a sus casas. Y este paro de camioneros se produce en medio de los estados de los estados de excepción constitucional producto de la pandemia. Entonces también llama la atención que los jefes de plaza no hayan hecho su trabajo. Y tal vez yo esté equivocado, pero perdón, a mí se me ocurre que no era cuestión de ir a dialogar con los camioneros, sino de ir a retirarle los camiones y a ejercer el Estado de Derecho. Porque además,
ningún grupo puede ejercer una presión tal sobre el resto de la sociedad que obligue a determinadas medidas para su sector. Además, el reclamo aquí también pasa por un tema de seguridad. ¿Mm? Y curiosamente ha aparecido ahí de que uno de los dirigentes de una de estas agrupaciones estuvo involucrado en un fraude de la quema de su propio camión y después del robo de su mercadería, que inclusive acusó a algunos policías de investigaciones, ¿cierto? Y esos policías fueron desvinculados de la institución y posteriormente se determinó que eran inocentes. Sin embargo, quedaron fuera de la institución cuando las personas eran inocentes. Entonces, en realidad estamos enfrentándonos aquí a criminales. Estos son auténticos criminales, ampones, que ejercen su poder para tratar de someter al Estado de Derecho. Aquí yo creo que el Estado y el gobierno debió haber estado con la mayor represión posible, que la Fiscalía tiene que investigar estos delitos y esta asociación ilícita que se hace pasar por asociación gremial. Y también creo que hay que pedirle explicación a los jefes de plaza, porque me parece que no han hecho su trabajo. Cuando vemos una cantidad de militares enorme para que uno pueda entrar al supermercado, y no vemos cómo hay entonces la actuación efectiva de estos cuerpos militares cuando se le entrega esta función del estado de excepción constitucional. Entonces, me parece que aquí hay un despelote y que cualquiera hace lo que quiere, y vemos también las palabras blandas del ministro del Interior, ¿ah? Casi palabras de elogio. Lo mismo con el ministro de Agricultura. Entonces, yo les recuerdo que en octubre del año pasado esas palabras no eran de elogio para la gente que se estaba manifestando por razones mucho más legítimas que lo que están haciendo los camioneros. Porque el tema de la violencia en la Araucanía no pasa por colocar mayor seguridad, y si fuera el tema de la seguridad o de investigar los delitos, la responsabilidad no es de otro que de la Fiscalía. O, en algunos casos, quizás puede ser el Ministerio del Interior. Está bien, en algunos casos. Pero me parece que si hay crímenes cometidos, la función de investigación es de la Fiscalía, pues no le pueden pedir al gobierno que se inmiscuya en una función que autónomamente se le entregó a este organismo, ¿cierto?, que es la Fiscalía. Entonces, a mí me parece simplemente un despelote, y además me parece también un descriterio y una, ¿cómo decirlo?, un carerrajismo de este sector cuando dice que son contribuyentes, grandes contribuyentes de impuestos. Y aquí hay que, primero que todo, desnudar, correr el velo de la realidad. La mayoría de las empresas de transporte tributa por renta presunta. Eso quiere decir que ellos tributan por un porcentaje presumible de utilidades, pero no por las utilidades reales. Y ese valor de renta presunta es mucho más bajo que si tributaran por la renta efectiva, por lo que realmente ganan. Y además que tienen otros beneficios como la posibilidad de ocupar el impuesto específico a los combustibles, un porcentaje del impuesto específico a los combustibles como crédito fiscal para el pago del IVA. Entonces, tienen ciertas prebendas tributarias y se las dan acá como de grandes contribuyentes. Entonces, primero, me parece que eso es ser muy patudo. Y segundo, yo insisto, estamos frente a verdaderos ampones que están tratando de someter al Estado de Derecho. Así es. Mira, Alfredo, como siempre yo me tomo el tiempo de leer tu columna, ¿cierto? Y tú ocupas conceptos ahí de que en el final del eslabón, lo último que queda siempre es la persona, ¿te das cuenta? Entonces acá el jamón del sándwich en este paro termina siendo la persona que conduce el camión, el chofer, que es una persona. ¿Te das cuenta? Entonces, quiero invitarte a esta conversación, ¿cierto, Alfredo? Desde esa perspectiva que tú desarrollaste en tu columna, pensando en la persona, amigo. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel, pero yo creo que hay que encuadrar bien esta situación. Independientemente de que pueda haber un diagnóstico por parte de un sector, que es el sector del transporte de camiones de este país, de que existe una cierta inseguridad en el tránsito de las carreteras, no solamente en la 9ª región, a la luz de las noticias que todos conocemos, sino que también en los trayectos de la carretera aledaños a Santiago, donde efectivamente hay asaltos a camiones. Bueno, ahí estamos frente a un tema de seguridad pública. Pero por otra parte, no nos olvidemos en el contexto que estamos en un contexto de pandemia. Entonces, en este contexto de pandemia, de sufrimiento, de muchas cosas especiales que tenemos y de muchas emergencias, yo creo que es como
bien problemático aceptar de buenas a primeras que un sector que está encargado de movilizar justamente las mercaderías genere una situación de presión y una situación de paro. Porque ya en una situación normal, sin pandemia, sería muy complicado, pero en una situación de emergencia sanitaria, de crisis del país como estamos hoy día, producto de una mega enfermedad, de una pandemia. Entonces es muy complejo cortar la cadena de suministro. Y bajo ese punto de vista, yo creo que el Estado, el gobierno, pero aquí representando al Estado, debió haber actuado más aceleradamente. Primero, yo creo que el acuerdo que finalmente se llegó con el sector de los camioneros o el sector de transporte de camiones, para especificarlo mejor, se demoró más de la cuenta. No es palabra mía solamente, sino que también don Bernardo Larraín Mate, que es el presidente de la SOFOFA, ha opinado, digamos, en el mismo sentido. Y se puede leer en análisis que él hace, pero yo creo que se demoró más de la cuenta. Ese acuerdo, el acuerdo, debió haberse establecido mucho antes. Se dilató más de la cuenta las cosas. Por otra parte, yo creo que esto también nos plantea un dilema en Chile. Vamos a tener, dependiendo por legítimo o no legítimo que sea, eso dejémoslo de lado, vamos a tener en Chile, dependiendo nuestra cadena de abastecimiento de un sector que cuando se enoje paralice el país. Entonces esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque en Chile hasta algunos años atrás, y hay más de algún candidato presidencial por ahí ha reivindicado y uno lo mira así como un cierto sueño, pero la verdad que por más que a uno le gusten los trenes, a mí me gustaban los trenes de niño, pero el tema es que yo creo que se hace presumible y necesario el análisis de que no solamente el transporte en Chile tiene que ser vía terrestre, vía camiones, sino que también a través de esta larga conexión que tenemos ferroviaria, que está un tanto abandonada, pero que se puede revitalizar y han habido muchos planes para revitalizarla en serio, sí, quizás con concesiones, con aportes, con dinero, con toda la probidad del mundo, etcétera. Entonces yo creo que nos plantea varios dilemas. Y lo más complicado de todo esto es cuando la autoridad empieza a actuar con cierta, yo diría con cierta mano o con cierto guante blanco con respecto a algunos sectores y con otros sectores empieza a ser más represiva. Entonces ahí generamos inmediatamente una situación de inequidad. O sea, es muy complejo para un gobierno yo diría, explicar por qué con un sector que presiona en la sociedad, un sector que hace una manifestación, olvidémonos de que si es legítima o no es legítima, si hace una manifestación, en estricto derecho no sería legítima, pero más en la situación que estamos, pero independientemente de eso, si la autoridad actúa de una forma con un cierto sector y de otra forma con otro sector, claro que estamos ante una situación compleja, porque esa situación compleja es difícil de explicar. O sea, vamos a reducir el tema, digamos, a un aforismo demasiado popular para mi gusto, pero para que quizás nos entiendan y hablar, digamos, en lenguaje muy simple, ley pareja no hay queja, digamos. Entonces yo creo que es muy difícil explicar por qué con algunos se actúa laxamente y con otros se actúa duramente. Pero al fin y al cabo, yo creo que aquí estamos ante una situación, digamos, que se podría haber solucionado mucho tiempo antes, y a mí lo que no me gusta son las amenazas. O sea, cuando alguien amenaza, uno puede tener discrepancia, puede tener divergencia, puede discutir con el gobierno, puede decirle al gobierno, mire, señor gobierno, yo creo que usted lo está haciendo mal por tal, y obviamente está el concepto de la desobediencia civil, pero no nos olvidemos en el contexto que estamos en un contexto muy especial de pandemia, de enfermedad, de gente que se muere, etcétera. Entonces yo creo que esa es una situación muy compleja. Así es, Alfredo. Fíjate que, Ahora, no perdón, sé si dime nomás. tú me habías incitado a un tema, pero no sé si lo podemos dejar para la otra vuelta. Digo. Sí, no, Pero podemos que se seguramente. relacione, tú me hablaste de la persona es primero, claro Sí, que la persona es primero, y te estoy dando la razón, porque estamos en una situación muy especial, una situación de pandemia, entonces yo no sé si
este tema de poner en peligro la cadena de abastecimiento del país es tan legítimo en una situación como esta? Eso precisamente quería señalar, fíjate, la legitimidad del movimiento, ¿cierto? Pensando en la situación en la que estamos. Existen herramientas desde el punto de vista legislativo que tiene la autoridad, ¿cierto? La ley antibarricadas, que es una ley que salió promulgada hace muy poco, ¿ya? Y también la ley interior del Estado. Yo recuerdo en algún momento, ¿cierto? No sé, yo me imagino que ustedes también recuerdan aquello, cuando en la época del presidente Lagos se quiso hacer una movilización y se paralizaron los microbuses ahí en el sector de Las Rejas en Santiago. Entonces Bueno, se aplicó la ley interior del Estado porque efectivamente lo que se estaba haciendo entonces es impidiendo el libre tránsito. Entonces esas cosas, esos elementos que marcan una diferencia respecto de unas y otras movilizaciones, da la sensación que no se tomaran en cuenta al momento de analizar desde el punto de vista desde la autoridad, ¿cierto?, cuándo se aplican o no determinadas normas o determinados conjuntos de normas que son herramientas que nacen desde la propia autoridad, porque la ley antibarricada es una norma que salió que se generó en este gobierno, digamos, a propósito de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre. Pero a partir del 18 de octubre, muchachos, y en esta segunda parte de este primer bloque, entonces quisiera invitarlos a otro tema de discusión que no es menor y que tiene que ver, porque ya entramos en línea recta, ¿cierto?, en la última parte, en la última etapa de lo que va a ser el plebiscito de octubre. Entonces, a partir del 18 de octubre, entonces se generó esta necesidad, ¿cierto?, y esta demanda, estalló esta demanda permanente, ¿cierto?, que tiene que ver con estas diferencias profundas de injusticia social que existen en nuestro país, y por lo tanto se determinó, ¿cierto?, de que va a haber un plebiscito y que este se va a generar ahora a contar de octubre. Entonces, podríamos discutir, Cristian, y te invito al desarrollo de este análisis, ¿cierto?, en función de la fórmula, en función del contenido, en función de la distribución del poder. Alfredo, con respecto a la distribución del poder, quisiera convocarte, ¿cierto?, a esta distinción, que hay gente que cree que el poder precisamente es para generar mayor coerción y disfruta probablemente viendo cómo a la gente se le reprime. Entonces, ahí hay un espacio, muchachos, de discusión que tiene que ver con este plebiscito que se nos acerca y que se va a generar a partir del próximo mes. Cristian. Sí, mira, primero, ojalá que el gobierno tome las medidas adecuadas para que el plebiscito tenga la mayor convocatoria posible. Porque es interesante que en cualquiera de las dos posiciones que venza, sea el rechazo o sea el apruebo, la ciudadanía quede tranquila y conforme que se lleva a cabo con un proceso participativo. Eso es la primera cuestión. Luego de eso, si la fórmula que vence es el apruebo, que parece que por la encuesta la mayoría apunta para ese camino, la cuestión es por cuál de las dos fórmulas se va a cambiar la Constitución. Si es por esa convención constituyente, que no le quisieron llamar asamblea constituyente, pero que al final es una asamblea constituyente, o una convención mixta, ¿cierto?, donde van a participar además de cierta gente elegida por la ciudadanía, algún grupo de parlamentarios para este efecto que no pierden su calidad de parlamentario y que pueden seguir legislando sobre otras materias. Entonces también hay que tener claro qué es lo que se quiere, y muy probablemente lo que se quiera es que la Constitución sea lo más carta abierta posible, y para eso sacar el influjo un poco del Parlamento, y por lo tanto que venza esta teoría de la Asamblea Constituyente, aunque la hayan llamado Convención Constituyente, sigue siendo una Asamblea Constituyente. Pero la pregunta entonces, ¿a qué personas vamos a elegir para que conformen esa Asamblea Constituyente o Convención Constituyente? O por último, para que conformen la parte de la Convención Mixta que no va a estar cubierta por los parlamentarios. Y ahí yo creo que primero creo que están faltando sentarse a discutir sobre algunas ideas reales y concretas. Por más que, insisto, todavía hay tiempo, yo creo que tampoco hay que esperar eternamente, porque lo que vamos a resolver primero es que queremos cambiar la Constitución y la fórmula. Pero después de eso hay que trabajar en saber quiénes van a ser las personas más idóneas para hacerla y cuáles son las ideas que se van a estar plasmando, porque una Constitución tiene cuestiones elementales.
Y una de esas cuestiones elementales es cómo se distribuye estos poderes, los poderes, las funciones, ¿cierto? Y dentro de esos poderes, los contrapesos que tiene el mismo poder, ¿cierto? Para que no exista una situación tal que alguien sea prácticamente un rey y pueda hacer lo que quiera sin dar ni reportar a nadie, y que termine ocupando el estado a su antojo. Entonces, hay un tema de la separación de los poderes, de los contrapesos de estos poderes, de cómo se ejercen esos poderes, cuáles son las funciones que van a realizar esos poderes, y también hay una cuestión de cómo la ciudadanía se relaciona con estos poderes. Y esa relación tiene que ver con cómo se eligen las autoridades que van a dirigir esos poderes, cada cuánto tiempo, y alguna posibilidad de fiscalización, transparencia, los famosos impeachment, ¿cierto? O acusaciones. Entonces hay hartos elementos para meter en la juguera en realidad. Y yo creo que seguir insistiendo en este tema de los derechos, que la gente quiere salud gratis, AFP gratis y todas las cuestiones gratis, y muy legítimo puede ser, pues la pregunta es cómo se logra. Y ese cómo se logra tiene que ver con cómo ordenamos la casa. ¿Ah? Y el ordenar la casa significa el sentarse a conversar qué tipo de poderes vamos a tener. Si vamos a tener efectivamente la separación de poder ejecutivo, legislativo y judicial, que parece como lo obvio, pero si no se discute ahora, no sé si la gente lo tiene tan claro que es así. Si vamos a tener un régimen presidencialista, presidencial, semipresidencial, parlamentario, o no sé, algún otro que se nos ocurra. Dentro de eso también si vamos a tener una o dos cámaras en el Senado. Si el Tribunal Constitucional va a ejercer una función como órgano autónomo independiente, o esa función de constitucionalidad, de control constitucional, se la pasamos a la Corte Suprema. Si los tribunales son tribunales así como están hoy día, ¿cierto? Que el juez hace carrera y lo designa, y van subiendo en la medida que la Corte Suprema los vaya designando, ¿cierto? O por el contrario, tratamos de ver alguna fórmula un poco más de elección popular. Si el cuerpo de policías, el directivo del cuerpo de policías va a ser de elección popular, como ocurre en otros países, el comisario electo por el pueblo. Si la fiscalía incluso va a funcionar como un sheriff autónomo que no le da cuenta a nadie, o vamos a armar cuartos colegiados, etcétera. Cosas por el estilo. Yo creo que eso hay que ponerse a conversar. Sí, efectivamente has tocado varios puntos que son relevantes, probablemente de lo que significa en función del contenido, de lo que conlleva probablemente una modificación, más que una modificación, el desarrollo, ¿cierto?, de una nueva constitución. Alfredo, te invito a la conversación entonces también. Y bueno, el tema constitucional es un tema que va a inundar o está inundando nuestra agenda, digamos, política, social, económica, etcétera, y yo creo que va a ser la preocupación de aquí a los próximos 2 años. Dios quiera que el plebiscito de octubre, como así se señala, se pueda realizar con cierta, entre comillas, normalidad. Yo creo que es muy necesario porque obviamente vamos a, por fin, tener la posibilidad, los chilenos nunca la hemos tenido en la historia, de discutir o hablar o dar nacimiento a una constitución en forma participativa y democrática, porque nunca nuestras constituciones han sido creadas en un ambiente de participación y democracia, ni la del 80, ni la del 25, ni la del 33, ni la anterior. Por otra parte, yo creo que esto de regular el poder, que mucha gente a veces lo malentiende, como un señor que la otra vez me hacía una indicación, yo creo que el poder tiene que ser regulado, porque ya lo decía Montesquieu, hace el filósofo y político y intelectual francés, digamos, decía que el hombre puede abusar con el poder hasta que no se le ponga freno. Y es cierto, porque yo creo que los políticos modernos tienen que comprender, o la sociedad tiene que comprender, que el poder puede avanzar como el gas o como la electricidad, meterse incluso en las rendijas más inverosímiles, digamos, que uno puede imaginar, hasta que no se le coloque una valla protectora de los derechos de las personas. Y eso tiene que impregnar, tiene que impregnar nuestra sociedad, esa valla protectora de la persona, porque la persona está primero. De lo contrario, podemos caer en una suerte de anarquía donde el gobierno es de todos y al final no es de nadie, y gobierna una especie así de
de manifestación, digamos, permanente de la sociedad. Algunos fanáticos del anarquismo creen que no es necesario tener Estado, entonces yo obviamente no comparto eso. Entonces esa es una opción y obviamente está fuera esa opción. Y la otra opción es el despotismo en que tenemos un soberano, un gobernante, un rey o quien quiera, que hace lo que quiere sin rendirle cuenta a nadie. Y ejemplos de eso hemos tenido en la historia de la humanidad muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en la época anterior a la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra, el partido nazi en Alemania, o sea, confundía a la gente y hablaba de un Estado de Derecho. El propio partido nazi hablaba de un Estado de Derecho, pero ahí no había Estado de Derecho, por más leyes que se hicieran. Hubo una producción en Alemania en esa época de leyes formidables, o sea, creo que sacaban leyes todos los días, pero ahí teníamos un Estado de poder subyugado a una idea o a una consigna del nacionalismo, el nacionalsocialismo, donde la persona no importaba, se podía pasar encima de las personas en pos de esta doctrina. Y por otra parte, también tenemos otra manifestación del despotismo, que fue en la Unión Soviética, ¿no? Donde producto de este proletariado colectivo, qué sé yo, que lo manejaba todo, al arbitrio, digamos, tampoco la persona importaba, porque lo importaba era el movimiento. Se sacramentalizó, digamos, el movimiento y esta suerte de colectivo popular que lo decidía todo. Entonces, obviamente que los países tienen que tener un freno y tienen que tener una valla protectora de la persona. Y esa valla protectora de la persona tiene muchos modelos, ¿no? Tiene el modelo de como hablaba Cristian, de organizar a las instituciones para que las instituciones no abusen. No se trata de no darle poder, se trata de darle poder a las instituciones, pero también para que respondan de la utilización y la administración de ese poder, para que no abusen. Habrá que buscar un método mucho más eficiente que el que tenemos hoy día, como llaman en la doctrina anglosajona la accountability, vale decir que rindan cuentas del poder que se le entrega. Tendremos que crear a lo mejor una figura como el defensor del pueblo, el ombudsman, que representa al ciudadano cuando el poder del Estado está abusando en todo ámbito. Y obviamente tendremos también que buscar los métodos, digamos, de qué tipo de sociedad es la que queremos construir en términos económicos, en términos, digamos, de protección de ciertos derechos. Se ha escuchado mucho hablar de la socialdemocracia, que es bueno que se escuche hablar de la socialdemocracia durante este último tiempo. La socialdemocracia, o el socialcristianismo, que es la otra manifestación, son casi hermanos, digamos, y obviamente la socialdemocracia, no sé si las personas que hablan tanto hoy día sabrán de que es un nacimiento de una idea intelectual del socialismo no marxista, digamos, y le debemos a la socialdemocracia y al socialcristianismo un concepto muy importante. León de Witt, Jacques Maritain, etcétera, ambos franceses, el concepto del bien común. Y el concepto del bien común, que tanto también se habla y se desconoce, el concepto del bien común se lo debemos al socialcristianismo y a la socialdemocracia. Y la manifestación más cercana, digamos, porque también se escucha hablar que el modelo alemán, pero ojo, el modelo alemán es un modelo alemán de economía social de mercado, que inventó un señor, un primer ministro, en la década del 50, década del 60, que se llamó Ludwig Erhard, que fue un primer ministro social cristiano, que dijo, perfecto, yo creo en la libertad, creo en el mercado, pero creo en un Estado regulado y donde no actúa la empresa privada porque puede abusar, porque puede ir en contra del bien común, porque puede ir en contra de la voluntad de las personas, yo las voy a proteger y voy a tener un Estado protector. En eso se basa en grandes rasgos, obviamente mucho más profundo, la economía social de mercado. Claro. Entonces cuando tú empiezas a ver aquí, ¿qué tenemos en Chile tenemos una ensalada, y además puro estilo chileno, como escribió por ahí una señora alguna vez, es el famoso jurel tipo salmón, que al final no es ni una cosa ni la otra. Así es, qué bien, Alfredo, qué buena reflexión. Estamos en el límite del tiempo, muchachos. Vamos a una pausa y volvemos con Escenario Social.